Y entonces, conociendo a ese Dios, nosotros tenemos que ir descubriendo cuáles son sus atributos, ¿sí? Porque ya vimos hace 8 días que Dios posee las cualidades propias de una persona. Lo vimos hace 8 días, que el Dios a quien nosotros adoramos tiene pensamiento, tiene sentimiento, tiene voluntad, y que pensó cuando hizo al hombre, pensó cuando vino a dar su vida por nosotros en el Calvario. Él pensó en rescatar al hombre. Él tiene pensamiento. Y Él sintió en su corazón la tristeza de ver a la humanidad descarriarse, desviarse tras otros deseos. Porque los seres humanos nos desviamos tras diferentes cosas que nos distraen. Eso lo vamos a ver por la tarde. Por la tarde vamos a tener un sermón muy bonito, también basado en el mismo texto, pero que nos va a enfocar de manera diferente la enseñanza. Hoy hablemos acerca de Dios, de ese Dios que se entristece cuando nosotros también tomamos decisiones equivocadas. Un Dios que piensa, siente, pero que además tiene una voluntad para nosotros. Y la voluntad de Dios para nosotros es que nos vaya bien. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Para todos nosotros la voluntad de Dios es que nos vaya bien, que estemos bien, que tengamos éxito, que seamos prosperados. Esa es la voluntad de Dios. Él dice en el libro del profeta Jeremías, me parece, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de bien y no de mal. Amén. Y luego entonces, ¿por qué nos va mal? Ese es otro tema. Pero hoy estamos hablando de pensamiento, sentimiento y voluntad de Dios. Y entonces, ese Dios que tiene pensamiento, sentimiento y voluntad posee atributos. Atributos. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los atributos? Son cualidades o son perfecciones divinas que pertenecen solamente a la naturaleza de Dios. Esos atributos, hermanos, de Dios son inalterables. Los atributos de Dios son inalterables. Usted ha escuchado siempre por ahí que Dios es amor. ¿Cuántos han escuchado que Dios es amor? Y el ser humano se porta mal, se porta rebelde, nos portamos, desobedecemos a Dios y le fallamos una vez y le prometemos no fallarle y le volvemos a fallar otra vez y así nos las llevamos. Y por eso Dios deja de ser un Dios de amor. ¿Deja a Dios de ser un Dios de amor? No, Dios sigue siendo un Dios de amor. A pesar de que nosotros le fallemos una vez, le fallemos 2 veces. No así con el ser humano. No así con el ser humano. Que el ser humano posee cualidades, pero que sus cualidades sí son alterables. Porque yo puedo estar orgulloso de que yo tengo mucho amor en mi corazón y que amo mucho a mis hijos o a mis hijas o a mi esposa. Pero si en algún momento si llegara a portar mal e insistiera en su conducta mal ese hijo o esa hija, ese amor del padre como que cambia, ¿no? Como que dice, no, ya no, le di mi amor, mi cariño y mira, no, ya no. Como que se va deteriorando el amor de padre o el amor de matrimonio hacia la esposa, hacia el esposo. La esposa ama a su esposo, tiene un amor profundo, grande por su esposo, pero ya le falló una vez, ya le falló 2 veces, ya le falló 3, ya no lo ama. ¿Se da cuenta? Que las cualidades en nosotros sí son alterables, de acuerdo a las condiciones.
Pero Dios no, Dios nos ama. Y por eso dice el profeta Malaquías, no, el profeta Ezequiel, porque Jehová nuestro Dios no cambia. Porque Jehová nuestro Dios no cambia, Israel. Por eso no habéis sido consumidos, le dice. Porque Jehová nuestro Dios no cambia. Por eso entonces los atributos de Dios inalterables, ¿sí?, también son atributos que no se pueden compartir. La teología dice son atributos inalienables, que no se pueden ceder, que no se pueden enajenar, ¿sí? Es decir, nosotros no podemos gozar de ese atributo de Dios, porque son inalienables. No se pueden, no los podemos nosotros tener. Pertenecen única y exclusivamente a Dios. ¿Sí? Hay atributos que pertenecen única y exclusivamente a Dios. No pueden ser poseídos por nadie más. ¿Sí? Porque aquí entra lo complicado. Dios es un Dios de amor. Y dice el apóstol Pablo que también es un Dios de justicia. Pero cuando su justicia actúa, su amor también actúa. ¿Cómo puede un Dios justo, un Dios que está dando juicio, actuar con amor en el juicio? Por eso el profeta Habacuc habla y dice, en tu ira, en la ira, ¿qué dice? ¿Alguien lo ha leído alguna vez? En la ira, acuérdate de tu misericordia. O sea, los atributos de Dios se manifiestan sincronizados, todos los atributos de Dios. Vayamos a un ejemplo práctico. Vamos al principio de los tiempos según la Biblia. Libro de Génesis, y vamos a ver en el capítulo 1, 2, 3 y 4, vamos a ver ahí la creación del hombre y de la mujer. Y ahí se manifestó el amor de Dios. Dios amó tanto al hombre y a la mujer que le hizo un paraíso. Se dice que aquel rey de Babilonia amó tanto a su esposa que le mandó a hacer un jardín de 11 hectáreas. Por eso la leyenda de los jardines colgantes de Babilonia. 11 hectáreas el jardín que le mandó a hacer a su esposa, porque la amó mucho. Dios amó tanto al hombre y a la mujer que le mandó a hacer un huerto, un paraíso, el paraíso del Edén. Y ahí en medio de ellos puso a Adán y puso a Eva. Y les puso de todo fruto. Y les puso de todo animal. Y les puso el mejor clima del mundo. Ahí para que pudieran, y tenían la mejor compañía, Dios. Hablaban y Dios los escuchaba. Dios los amó. Se manifestó el atributo del amor. Tenían una sola responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad que ellos tenían en el huerto? ¿Se acuerda? Ellos tenían una responsabilidad. De todo árbol que está en el huerto podrás comer, pero del árbol que está, del fruto del árbol que está en el centro del huerto no comerás, porque el día que de él comas, de cierto, morirás. Oiga, pero Dios los amaba. ¿Cómo que morirás? Si Dios me ama, Dios lo ama a usted, ¿cómo es que tenemos todavía la sentencia de morir? Este es el ejemplo práctico. Dios le puso el paraíso. Vive, disfruta de este paraíso. Menos no puedes desobedecer, no puedes extender tu mano en el fruto de este árbol. Porque el día que comas de ese fruto,
se te acabó, vas a morir. Y yo creo que al igual que nosotros sabemos que Dios nos ama. ¿Cuántos saben que Dios los ama? ¿Cuántos han probado el amor de Dios por décadas? 10 años, 20 años, 30 años. Yo he sido partícipe de esa bendición del amor de Dios por décadas, desde que yo era un chamaco, ¿no? Desde ahí el amor de Dios está ahí y nos ha guardado, y la vida que hoy vivimos, hermanos, es una vida regalada. Es el pilón de lo que estamos viviendo, porque Dios nos ama. Hace ya algunos años que ya no estuviéramos, ya el huesito estuviera hecho polvo ya en la sepultura, pero Dios nos ama y nos sigue dando vida. Dios ama a usted y le sigue dando vida. Dios le ama a usted. Por eso aquel accidente, por eso aquella enfermedad, por eso aquella crisis que usted tuvo que pasar, por eso aquella situación difícil que usted pasó cuando viajó, cuando fue, cuando estuvo expuesto a peligro. Y Dios le guardó. Y han pasado los años y hoy vemos por el retrovisor de la vida que Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros, no podemos decir otra cosa. No es nuestra destreza, no son nuestras capacidades, es Dios quien ha sido bueno con nosotros. Bueno, pero tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad que ahora nosotros tenemos se asemeja a la responsabilidad que tenía el primer matrimonio en el huerto del Edén. Aquel matrimonio le dijo: de todo árbol podrás comer, pero del árbol que está en el centro del huerto no comerás. Y adivinen qué. Adivinen qué. Era un fruto, ¿lo han leído? Era un fruto codiciable. Era un fruto delicioso a la vista. Era un fruto que hacía tragar saliva. Así dice la Biblia, parafraseando, porque la Biblia dice que era delicioso, que era atractivo. O sea, era algo que se veía muy rico. Ya Eva y Adán tenían para comer 5,000 frutos distintos, pues. 5,000 frutos distintos tenían para comer en ese huerto, pero había un fruto que no podían comer. Uno.